bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy, jueves 1 de agosto. La lección para este día se titula Una clase diferente de Mesías. Oremos. Amante Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su santo nombre. Gracias le damos, oh Señor, por la vida que nos concede, por el privilegio de escudriñar su palabra, de recibir la enseñanza para fortalecer nuestra fe, nuestra comunión, nuestra relación con usted. Suplicamos, Santo Espíritu, nos fortalezca, nos dirija, nos instruya, para que seamos fortalecidos por su palabra. Háblenos, Señor, se lo suplicamos en los méritos únicos de nuestro Señor Jesús. Amén. Una clase diferente de Mesías. Hay varias cosas que en el día de hoy, en la Escritura de Marcos 6:30 al 52 encontraremos. Comienza en el versículo 30 diciéndonos: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había acontecido y lo que habían enseñado. Veamos primeramente ese versículo, porque se recuerdan que el Señor Jesús los mandó a predicar, a sanar, los capacitó para que fueran de dos en dos. Así es de que ellos habían ido de dos en dos a hacer la misma labor que habían visto hacer a su maestro. Así es de que ellos regresaron, se juntaron nuevamente con el Señor Jesús y le contaron, gozosos, todo lo que había acontecido y lo que habían enseñado. Así es de que aquí vemos a los discípulos volviendo de su misión e informando a Jesús. ¿Qué informaron los discípulos? Dos cosas: lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Cómo habían vivido y qué habían enseñado eran dos cosas de vital interés para Cristo. Él les había dado instrucciones precisas en ambas áreas. Este informe le revelaría la obediencia de ellos, el grado de entrega y eficiencia de cada discípulo. Así es de que los creyentes, nosotros, los cristianos, hoy como en el tiempo de los discípulos, somos responsables de cómo vivimos y qué enseñamos. Debemos ser obedientes a Cristo, viviendo exactamente como Él lo ha mandado y enseñado, y exactamente lo que les dijo que enseñe.
es lo que debemos enseñar. Cada discípulo somos responsables delante de Dios. El discípulo, nosotros, debemos vivir y enseñar de modo que pueda compartir cualquier cosa con el Señor. No le ocultemos nada, enseñemos. Pero recuerden, no podemos dar lo que no tenemos. Por eso es que es tan importante alimentarnos nosotros para poder alimentar a otros. ¿Qué más dice allí en el versículo? En el verso 2, en el versículo 31, Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. ¿Cómo habían llegado los discípulos? Después de andar visitando las casas, encontrando diferentes clases de enfermedades, ellos llegaron cansados. ¿Qué les dijo el Señor? Venid vosotros aparte a un lugar desierto. ¿A dónde salía el Señor Jesús con frecuencia? Al desierto. ¿A qué iba al desierto? A platicar con su Padre. ¿Para qué les dijo a sus discípulos: vamos a un lugar desértico? Para que puedan descansar, para que ustedes puedan platicar con Dios, para que puedan orar, para que puedan contarme todas las cosas que les acontecieron. Que nos invite el Señor a nosotros hoy también, a que tengamos esos encuentros personales con Jesús, con nuestro Dios, que platiquemos con Él, que le contemos todo lo que nos sucede, lo que hemos hecho, las experiencias que hemos tenido al llevar su palabra. Pero les dice para que descansen un poco, porque podemos nosotros tomar un descanso demasiado prolongado y entonces eso, en vez de ayudarnos, nos enfría. Luego, ¿qué sigue diciendo ahí en el versículo 32? Pero terminemos el versículo 31. Él los invita a que vayan aparte a un lugar desierto. Y les dice: y descansad un poco. Pero aquí la gente siempre estaba buscando al Señor Jesús para escuchar su palabra y para llevar a los enfermos o ellos mismos ser sanados de alguna dolencia, que no tenían tiempo ni para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Aquí ya no cruzaron el lago, sino que fueron así por la orilla a ese lugar desértico. Pero muchos vieron pasar la barca casi cerca de la orilla y los reconocieron. ¿Y qué sucedía? La gente iba por la orilla, siguiendo esa barca. Y cuando ellos llegaron
a donde iban a descansar, ya estaba la gente allí esperándoles. ¿Qué vio el Señor Jesús allí? A una multitud sin pastor, ovejas que no tenían pastor. ¿Qué sucede cuando las ovejas no tienen quien las dirija? Pierden el rumbo. Eso es lo que vio el Señor allí, en esa multitud. Ovejas que eran fácil de desviarlas. Él había llegado a descansar, pero él dijo: no puedo, tengo que atender a estas ovejas hambrientas, sedientas. Tengo que llevarlas a donde reciban buen pasto y buena agua. ¿Qué hizo él entonces? Bueno, comenzó a hablarles la palabra, a darles alimento, porque estaban hambrientas de la palabra de Dios. Así es de que sigue diciendo: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. ¿Cómo está el mundo ahora? ¿Cómo anda? Sin rumbo, perdidos. ¿Quiénes somos los que debemos guiar a esas ovejas a buen alimento, a buena agua? Somos cada uno de nosotros, que el Señor ha rescatado. A nosotros nos llama, así como mandó de 2 en 2 a los discípulos. Ahora nosotros, como discípulos de Jesús, Él nos manda que vayamos. No esperemos que vengan, vayamos a donde están esas ovejas perdidas y que las traigamos a los pies de Jesús. ¿Estoy haciendo esa labor? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Estoy yendo entonces a la gente que está perdida? Las ovejas sin pastor no logran hallar protección o seguridad. Están expuestas a todos los peligros del desierto. Así es con la gente sin pastor. El Señor Jesucristo, que es Él, no tienen a Jesús. Son expuestos a todo lo que hay en el mundo y están condenados. Están condenados porque las bestias, las tentaciones y pruebas del mundo atacan en toda oportunidad y destruyen a quienes se encuentran a su paso. Pero ¿qué nos dice el Señor? Id y predicad el Evangelio del reino en todo el mundo. Estamos obedeciendo nosotros como discípulos de Jesús la orden que Él nos ha dado.
Ya era muy tarde y la multitud estaba allá en el desierto. ¿Qué dijeron los discípulos? Le dijeron, versículo 35, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es muy desierto, es muy solitario y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Aquí vemos a los discípulos preocupados porque la multitud que había llegado allí ya era tarde y no habían comido en el día. No habían comido comida física, pero ellos estaban sustentos con la palabra que habían escuchado de labios del Señor Jesús. ¿Qué les respondió el Señor Jesús? Verso 37, respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. ¿Cuál era la hambre o cuál era el hambre que tenían esta multitud? ¿Cuál era la prioridad para ellos? Que no habían pensado en la comida física. La necesidad de esta gente era espiritual. Comprender la palabra, escuchar la palabra. Esa era la gran necesidad. Y no es esa la gran necesidad que el mundo tiene hoy, de escuchar la palabra de Dios, no fábulas. Ya de fábulas las gentes estaban cansadas de escuchar a sus líderes con lo mismo y lo mismo. Ellos necesitaban escuchar palabra de Dios. Y se habían quedado para escuchar. No miraban el reloj que ya va a ser la hora de las 12 para ir a comer y esta no termina de predicar. Hoy en día queremos estar lo mínimo posible con Jesús e irnos a casa para hacer nuestras cosas. Pero aquí vemos este grupo hambriento, pero de la palabra de Dios. El Señor Jesús se preocupó por sus necesidades, primeramente espirituales, y luego las materiales. Allí Él les está enseñando que buscasen primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura, y eso es lo que llegó. Pues sigue el Señor Jesús diciendo allí, cuando les dice, dadles vosotros de comer, les está diciendo, ellos lo que andan buscando es alimento espiritual. Ustedes lo tienen. No acaban de venir de hablar, de enseñar. Denles ustedes ese alimento que ellos necesitan. Pero ellos no comprendían. 200 denarios nos alcanzarán para darle de comer a tanta gente.
Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Allí miró el Señor que no habían comprendido. Pues bien, dijo, verso 38, Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Vayan. ¿A dónde estaban esos panes? Si el Señor Jesús, recuerde que venían de Gadara, llegaron a las orillas nuevamente, al otro lado ya, a Capernaum y toda esa región de Betsaida, que eran ciudades que estaban a la orilla del lago. ¿Qué comida llevaban? Ninguna. Venían, luego los mandó que fueran allí a la ciudad de 2 en 2 a hablar y dar las buenas nuevas como lo había hecho Juan. A eso los envió también Él, a que diesen el mensaje del arrepentimiento. Y ahora les pregunta: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. ¿Quién tenía esos 5 panes y esos 2 peces? Un niño. Él es el que había llevado, su madre le había puesto unos 5 panes y 2 peces para que comiera. Porque ese niño le dijo: mami, voy a ir a escuchar a Jesús. ¿Y qué les dice el Señor? Les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. 5 panes, 2 peces. Podríamos hablar allí que es la palabra de Dios. 5 panes. La escritura está dividida en 5 secciones. En ese entonces también tenían los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Allí está el alimento que a nosotros se nos dice: dadle vosotros de comer. Es una orden. ¿Tienes tú esos 5 panes y esos 2 peces? ¿Lo andas cuando vas a la iglesia? Lo escudriñas, ¿verdad? Bueno, dadles vosotros de comer. El Señor no se estaba burlando ni haciendo algo que no pudiesen hacer sus discípulos. Así hoy a nosotros Él nos dice: dadle vosotros de comer, porque la comida la tenemos para darla. Así que, hermanos, ¿qué más nos sigue diciendo? Pues bien, cuando llevaron esos 5 panes y esos 2 peces, les ordenó que pusiesen a la gente, que la recostaran por grupos sobre la hierba verde. Pareciera allí un campamento de soldados. Eso es lo que parecía allí ya. Campamento de soldados en el desierto. Para iniciar una
ofensiva. ¿Qué pensarían los romanos al ver grupos de 100, grupos de 50, todos en orden reunidos allí? ¿Que podía haber una revuelta? Todo eso estaba maquinándose en las mentes de la gente que estaba allí. ¿Por qué? Porque cómo miraban a Jesús. Porque después de recibir, de ver el milagro de los 5 panes con los 2 peces, ¿qué comieron? Todos ellos, y sobró 12 cestas. En la mente de ellos dijeron: Él nos alimenta, tiene el poder, Él es el llamado a ser nuestro líder. Y ya estamos aquí, somos muchos hombres, somos muchos. Hagámoslo a él rey, para que lidere a este ejército y forme un ejército que venza a los ejércitos romanos que nos tienen subyugados. Que lleguemos a ser nosotros un ejército poderoso, bien alimentado, y que seamos ahora nosotros los número 1. Eso comenzó a pensar los que estaban allí, y hasta los discípulos. ¿Qué clase de Mesías tienes tú? ¿Qué piensas hoy? ¿Qué clase de Jesús ves? ¿A que Él ha venido a que tú vivas cómodamente? ¿A que tú vayas nada más el sábado un ratito a la iglesia? ¿A que tú esperes a Jesús en su segunda venida, pero de brazos cruzados? Ese es el clase de Mesías que tú tienes. Te vas a quedar esperándolo. Porque el Señor nos llama, pero para que alimentemos espiritualmente a otros. Y no lo estoy haciendo. Estoy tan cómodo que estoy esperando al Mesías en su segunda venida para ir y reinar con Él, pero lo estoy haciendo de brazos cruzados. Y hermano, hermana, así usted se queda para ser estopa y ser quemado. Así se lo digo. Debemos de tener en mente una clase de Mesías diferente. Un Mesías que busca las almas para rescatarlas del pecado. Y que Él me ha comisionado a mí para que vaya de 2 en 2 a proclamar a ese Mesías. Así es de que
¿Qué sucede? ¿Estaba en peligro la iglesia naciente de Jesús? Sí. ¿Quién estaba queriendo desviar la mente de la multitud y de los apóstoles? El mismo enemigo. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál es la reacción del Señor Jesús? Versículo 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Qué es lo que estaban tramando la multitud con los discípulos? Hacerlo, coronarlo rey allí y comenzar una revuelta. Eso es lo que querían hacer. Pero el Señor, que conoce los pensamientos, inmediatamente le dice a los discípulos, por eso dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. ¿Qué clase de Mesías estás buscando tú? ¿Qué clase de cristianismo es el que buscas? ¿El de la comodidad o el del sacrificio? Porque si buscas el de la comodidad, lo encontrarás, pero te perderás. Si buscas el que dice el Señor Jesús, el del sacrificio, el de hacer su voluntad, lo encontrarás. Y cuando Él regrese por segunda vez, te dirá, bien buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así es de que las lecciones son para que nosotros nos veamos qué Jesús estoy siguiendo yo. Los envió delante y él se quedó, dice, para despedir. ¿Qué es lo que estaba cuidando Jesús allí? Su iglesia naciente. Porque él se iba y se quedarían los discípulos para seguir lo que él había iniciado. El Señor cuida de su iglesia, que aparentemente está por caer. No caerá, dice. Él cuida. Él conoce las artimañas que el enemigo trama. ¿Y qué hicieron los discípulos al llamado de Jesús? ¿Obedecieron o no obedecieron? Inmediatamente subieron a la barca y salieron rumbo a Betsaida. Luego el Señor Jesús, que había despedido la barca, ya era tarde, ya estaba oscuro, estaba oscureciendo ya. ¿Qué hizo? Primeramente se fue al monte a orar, a platicar con su Padre, a recibir fortaleza. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Lo mismo.
Y al venir la noche, dice, la barca estaba en medio del mar. Ahí estaban los 12, en medio del mar. Ahí es donde nos pondrá el Señor, en medio de la gente, como luz, como la sal de la tierra. Y luego dice, y viéndolo remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia, ya era como las 2 de la mañana, dice, vino a ellos. ¿Y qué pasó? Vino a ellos. Pero, ¿cómo? Dice, caminando sobre el agua. Lo miraron los 12 y gritaron, pensaron que era un fantasma, porque todos le veían, dice, y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. ¿Vamos a tener problemas? Si el enemigo va a querer hundir la barca. Pero ahí está Jesús, que calma los problemas, las angustias, todo lo que le venga a aquel que hace su voluntad. Subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué es lo que me endurece? El pecado. ¿Qué pecado hay dentro de mí que endurece mi corazón? Que no permite que pueda ver con claridad a Jesús. Las lecciones estas son para que meditemos, porque nos está hablando a cada uno de nosotros. No es nada más para que narremos una historia que ocurrió hace 2000 años. Esa historia ha quedado registrada para que hayan cambios, transformaciones en cada uno de nosotros hoy, porque aún no hemos entendido qué es lo que quiere Jesús de mí. No he entendido, o sea, no he cedido mi voluntad a Jesús. Todavía la gobierna el yo. Hagamos lo que hizo el apóstol Pablo cuando decidió seguir a Jesús. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hermanos, si hacemos eso, al final diremos, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática.
Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.